Hola, hola, mis amores. QU Copyright alegró inmensa tenerlos una vez Mood SAQU, en este rinconcito donde compartimos pasiu superíndice 3N por el mundo del espectáculo y sobre todo, por esas parejas que nos roban el aliento. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de una noticia que si son tan fans como yo, los va a dejar completamente boquiabiertos. Como ya lo leyeron en el título, vamos a sumergirnos en el universo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, esa pareja que encendió superíndice 3 las pantallas y nuestros corazones con su química arrolladora. Y es que, mis queridos, el 12 de mayo pasó superíndice 3 algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Una bomba que sacudió superíndice 3 los cimientos de sus fans y que nos tiene a todos hablando. Antes de que me lance de lleno a contarles todos los detalles, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal. Si aman el chismecito del bueno, si les encanta estar al día con las últimas noticias de sus artistas favoritos, y si disfrutan tanto como yo analizando cada detalle de sus vidas, este es su lugar. Así que ya saben, hagan clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse, y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Prometo que siempre tendré copyright algo jugoso para compartir con ustedes. Ahora agúnrense fuerte porque aquí viene lo bueno. Como saben, Can y Demet se convirtieron en un fenómeno superíndice 3 meno mundial gracias a la novela Erkenci Quay, o Pug Haro Show más menos ador como la conocimos aquí en Latinoamu copyright rica. Su interpretación superíndice 3N de Can David y Sanemain fue simplemente múgica, y la química entre ellos era tan palpable que traspasaba la pantalla. Todos, absolutamente todos, más menos su con diéresis vamos con que ese amor se hiciera realidad fuera de la ficción superíndice 3N. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad es a menudo muy diferente a lo que vemos en pantalla. Después copyright ese de lu con diéresis copyright sito arrollador de Erkenci Quay, Can y Demet tomaron caminos separados. Cada uno continuó superíndice 3 con sus proyectos profesionales y personales, y aunque los fans nunca perdimos la esperanza de verlos juntos nuevamente, la verdad es que las noticias sobre ellos eran escasas y, en general, apuntaban a que su relación superíndice 3N era meramente cordial, pero nada muy de ese. Demet encontró superíndice 3 el amor y se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Párrafo. Una boda espectacular, llena de amor y alegría, que pareció sellar definitivamente cualquier posibilidad de un reencuentro con Can. Sin embargo, mis queridos, como en las mejores novelas turcas, la vida siempre tiene giros inesperados. Hace apenas unos meses, saltó superíndice 3 la noticia de que Demet y Oyuzhan se habían separado. Un golpe duro para sus fans, y una sorpresa para muchos, ya que parecían una pareja muy su superíndice 3 lida y enamorada. Y aquí es donde entra en juego la bomba del 12 de mayo. Porque piu copyrightenlo conmigo, Can Yaman, soltero y dedicado a su carrera internacional, y Demet Özdemir, reciu copyright N divorciada y lista para empezar un nuevo capítulo en su vida. Las piezas del rompecabezas parecían estar acomodándose, pero QU copyright paso superíndice 3 realmente ese dúa? Pues bien, ese dúa mis espoas digo mis fuentes, guiu más menos o me confirmaron algo que muchos habíamos estado esperando en secreto, Can Yaman y Demet Özdemir fueron vistos juntos. Como lo oyen. No se trata de un rumor infundado, ni de una foto borrosa tomada a kilu superíndice 3 metros de distancia. Se trata de una confirmación superíndice 3N de primera mano. ¿Du superíndice 3 de fueron vistos? Pues en un café copyright tranquilo a las afueras de Estambul. Un lugar discreto, lejos del bullicio de la ciudad, ideal para una conversación superíndice 3N privada. ¿QU copyright estaban haciendo? Según mis fuentes, estuvieron hablando durante horas, riendo, gesticulando, y en general, demostrando una complicidad que parecía no haberse desvanecido con el tiempo. Pero, aquí viene lo mejor. No solo se encontraron en ese café copyright. Duas después copyright ese fueron vistos nuevamente, esta vez cenando en un restaurante italiano. Un lugar aún muy ese romántico y acogedor que el café copyright. Y aunque intentaron pasar desapercibidos, la química entre ellos era innegable. Las miradas, las sonrisas, los gestos lidos, todo apuntaba a que algo muy de ese que una simple amistad estaba floreciendo nuevamente. Por supuesto, esto desató superíndice 3 una locura en las redes sociales. Los fans de Can y Demet enloquecieron.
El hashtag #CanDemet volvieron se convirtió superíndice 3 en trending topic mundial en cuestión superíndice 3 de minutos. Las teorías, los rumores, las especulaciones, todo se multiplicó superíndice 3 exponencialmente. Algunos se mostraban copyrighticos, argumentando que se trataba simplemente de una amistad reencontrada. Otros, en cambio, celebraban con entusiasmo la posibilidad de un romance renacido. Pero, ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Can y Demet realmente juntos nuevamente? Pues bien, mis queridos, aquí es donde entra en juego la prudencia. Si bien las pruebas son evidentes y la química entre ellos es innegable, lo cierto es que ninguno de los dos ha confirmado ni negado nada al respecto. Ambos han mantenido un perfil bajo evitando hacer declaraciones públicas sobre su relación superíndice 3N. Esto, por supuesto, alimenta a UNMUDS las especulaciones y nos deja a todos con la duda. ¿Será que estuvieron intentando mantener su relación superíndice 3N en secreto para evitar la presión superíndice 3N mediática? ¿O simplemente se trata de una amistad que ha resurgido después copyright, de aún más menos os de distanciamiento? La verdad es que solo ellos lo saben. Pero lo que podemos afirmar con certeza es que el 12 de mayo marcó superíndice 3 un antes y un después copyright, en la historia de Can y Demet. Un dúo que reavivó superíndice 3 la llama de la esperanza en sus fans, y que nos recordó superíndice 3 que en el mundo del amor, todo es posible. Ahora bien, vamos a analizar un poco la situación superíndice 3N. ¿Qué copyright factores podrían haber contribuido a este posible reencuentro? En primer lugar, la ruptura de Demet con su esposo. Como dije antes, esto dejó superíndice 3 el camino libre para que Can pudiera acercarse nuevamente a ella. En segundo lugar, la madurez que ambos han alcanzado con el paso de los aún más menos os. Tal vez ahora, con una perspectiva diferente de la vida y del amor, estuvieron listos para darle una nueva oportunidad a su relación superíndice 3N. Y en tercer lugar, y no menos importante, la persistencia de la química entre ellos. Como pudimos ver en Erkenci Kwai, la conexión superíndice 3N entre Can y Demet es algo especial, algo que no se puede fingir. Y aunque hayan pasado aún más menos os desde que trabajaron juntos, esa chispa sigue viva, latente, esperando el momento oportuno para encenderse nuevamente. ¿Pero qué copyright esperar de ahora en adelante? Pues bien, mis queridos, aquí es donde entra en juego nuestra paciencia. Lo probable es que Can y Demet sigan manteniendo un perfil bajo, al menos por ahora. No quieren apresurar las cosas ni dejarse llevar por la presión superíndice 3N mediática. Quieren tomarse su tiempo para conocerse nuevamente, para reconectar, y para decidir si realmente quieren darle una nueva oportunidad a su relación superíndice 3N. Lo que podemos hacer nosotros como fans, es apoyarlos y respetar su decisión superíndice 3N. No presionarlos, no acosarlos con preguntas indiscretas, y simplemente desearles lo mejor, sea cual sea el camino que decidan tomar. Al fin y al cabo, lo importante es que sean felices. Y por supuesto seguir atentos a cualquier novedad que pueda surgir. Estar pendientes de sus redes sociales, de las noticias del espectáculo, y de cualquier pista que pueda darnos una idea de lo que estuvo pasando entre ellos. Pero siempre con respeto y prudencia. Así que, mis amores, esa es la bomba del 12 de mayo. Can Yaman y Demet Özdemir fueron vistos juntos, reavivando la esperanza de sus fans y generando una ola de especulaciones y rumores. ¿Volverán a estar juntos? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es seguro es que su historia sigue siendo una de las apasionantes y seguidas del mundo del espectáculo. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí compartir esta información superíndice 3N con ustedes. Recuerden que lo importante aquí no es alimentar el chisme por el chisme, sino analizar y comprender las dinámicas del mundo del espectáculo y sobre todo, respetar las decisiones de nuestros artistas favoritos. Ahora, quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber estado aquí conmigo una vez más. Su apoyo significa el mundo para mí. Y como siempre los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos nuevamente en una nueva novela? Los leo con atención superíndice 3N.
Y por último pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares que también copyright sean fans de Kanye Demet, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción Superíndice 3 me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Les mando un beso enorme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero espérense, mis chismosos favoritos. Que la historia no termina aquí. Porque como buena investigadora del corazón ajeno que soy, he estado atando cabos y reuniendo más información jugosísima para ustedes. Así que pónganse cómodos, recarguen sus palomitas y prepárense para un análisis aún más profundo de este culebrón turco. Retrocedamos un poco en el tiempo. Recordemos la época dorada de Erkencikus. La química entre Kanye y Demet no era solo cosa de actuación. Se sentía real, mis amores, real. Los rumores de un romance fuera de la pantalla eran constantes, alimentados por sus miradas cómplices, sus sonrisas tímidas y sus interacciones cariñosas en las redes sociales. Cada foto, cada vídeo, era analizado con lupa por los fans, buscando pistas de su amor secreto. Pero como ya sabemos, la vida no siempre sigue el guión que esperamos. Después de la novela, sus caminos se bifurcaron. Kanye, ambicioso y con una carrera en ascenso, decidió probar suerte en el extranjero, conquistando Italia y otros mercados internacionales. Demet, por su parte, se enfocó en proyectos en Turquía y encontró el amor con Ozan Koç. La boda de Demet fue un evento de ensueño. Todo parecía indicar que había encontrado a su príncipe azul. Pero, ¡ay!, el amor es caprichoso. A pesar de las apariencias, la relación no era tan perfecta como se veía desde afuera. Los rumores de crisis comenzaron a circular meses antes de la confirmación oficial de la separación. Y ahí es donde nuestra historia se pone aún más interesante. ¿Por qué se separaron Demet y Ozan? Ah, esa es la pregunta del millón. Y como buena chismosa profesional, tengo algunas teorías. Algunos dicen que la incompatibilidad de agendas fue un factor clave. Demet, enfocada en su carrera como actriz, y Ozan como cantante, tenían estilos de vida muy diferentes que dificultaban mantener una relación estable. Otros rumores apuntan a celos y conflictos de personalidad. Parece que la fama de Demet generaba cierta inseguridad en Ozan. Y seamos honestos, lidiar con la atención mediática constante no es tarea fácil. Pero aquí viene la teoría que más me gusta. Algunos aseguran que Demet nunca pudo olvidar a Kanye. Que esa chispa que surgió en Erkencikus siempre estuvo presente en su corazón. Que Ozan era un gran hombre, pero que no lograba encender la misma pasión que sentía por Kanye. ¡Uy, qué fuerte! Y es aquí donde la aparición de Kanye el 12 de mayo cobra aún más sentido. Imaginen la escena. Demet, vulnerable después de su divorcio, y Kanye, reapareciendo en su vida como un caballero de brillante armadura. Un reencuentro digno de una novela turca. Pero, ojo, mis amores. No nos dejemos llevar por el romanticismo. Recordemos que Kanye y Demet son figuras públicas, y sus acciones siempre están bajo el microscopio. Es posible que su reencuentro sea solo una estrategia de marketing. Quizás estén planeando trabajar juntos en un nuevo proyecto y están utilizando este revuelo mediático para generar expectación. O la astucia del mundo del espectáculo. Sin embargo, yo quiero creer en el amor. Quiero creer que Kanye y Demet realmente se están dando una segunda oportunidad. Que después de años de distancia, han madurado y están listos para construir una relación sólida y duradera. Soñar no cuesta nada, ¿verdad? Pero, seamos realistas, ¿qué obstáculos podrían enfrentar en caso de que decidan retomar su romance? En primer lugar, la presión mediática. Ya hemos visto cómo los persiguen los paparazzi y cómo cada uno de sus movimientos es analizado al detalle. Esto puede ser agotador y afectar negativamente su relación. En segundo lugar, las expectativas de los fans. La legión de seguidores de Erkencikus es inmensa y muy apasionada. Esperan que su relación sea perfecta como la de Kanye Demet y Sanemein. Pero la realidad es diferente y es importante que Kanye y Demet puedan construir su propio camino, sin dejarse influenciar por las expectativas ajenas. Y en tercer lugar, sus propias inseguridades y miedos. Han pasado años desde que trabajaron juntos.
Han cambiado, han vivido experiencias diferentes. Es posible que tengan dudas y temores sobre si realmente pueden volver a conectar y construir una relación exitosa. Pero a pesar de todos estos obstáculos, yo sigo siendo optimista. Creo que Can y Demet tienen una conexión especial, algo que va más allá de la simple atracción física. Comparten una historia en común, un éxito arrollador que los unió para siempre. Y eso puede ser un gran punto de partida para construir algo hermoso. Así que, mis queridos chismosos, solo nos queda esperar y ver qué sucede. Estaré aquí con mis antenas bien puestas, para mantenerlos informados de cada detalle. Y por supuesto para seguir analizando cada uno de sus movimientos con mi lupa de experta en el corazón ajeno. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan ustedes de todo este culebrón. ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Qué consejos les darían si pudieran hablar con ellos? Los leo con atención. Y por último pero no menos importante, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo seguir trayéndoles el mejor chismecito del mundo del espectáculo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, mis amores, el amor es un misterio que vale la pena investigar. Hasta la próxima. Muac.